El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: No se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. Podéis sentaros. El profeta Zacarías es un profeta que se le conoce como profeta de la esperanza. Él, junto con otro profeta, Ageo, a veces para nosotros muy desconocidos, estos profetas menores, pero les suscitó Dios para que levantasen los ánimos del pueblo que había vuelto de la esclavitud de Babilonia. Estamos en el siglo VI antes de Cristo. Y aunque Ciro les había permitido volver para reconstruir el templo, y después también Darío, las dificultades que tenían eran terribles. Estaba todo desolado, no tenían para comer, no tenían casas, y los que se habían quedado en la tierra, cada vez que edificaban algo, había violencia, se lo destruían, estaban en contra de que volvieran, era todo desolador. Y daros cuenta de las palabras de Zacarías. Esto dice el Señor del universo. Los profetas a veces son locos. Este es un loco de la esperanza. Pensamos que Dios puede modificar esta sociedad paganizada que corre detrás de la apostasía. ¿Es posible? ¿Pensáis que puede volver de nuevo el corazón de las mujeres a amar la maternidad? El corazón de los hombres a amar la familia, a custodiarla. ¿Pensáis que Dios es capaz de transformar todo esto que corre solamente hacia el egoísmo, hacia mirarse uno a sí mismo, hacia la soledad? Una sociedad que engendra solos. Bueno, dice Zacarías, esto dice el Señor del universo. De nuevo se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, todos con su bastón, pues su vida será muy larga. Qué importante esto. Los ancianos son muy importantes. Los ancianos no estorban. Hoy yo lo digo y lo repito porque también se filtra en los corazones de los cristianos, de los que estamos aquí, la eutanasia. Yo es que ya soy un estorbo. ¿Pero cómo que eres un estorbo? ¿No habéis escuchado el Evangelio? Los más pequeños son los más grandes. ¿Quién es el más grande? El niño. Es el más pequeño, el que más necesita. Y si yo quiero ser grande, lo tengo que servir. Porque estoy sirviendo al más grande. Por eso servir a un niño es acoger a Cristo y es acoger a Dios. Y el que tiene a Dios es el más grande.
pero porque antes he acogido al más grande de todos. ¿Quiénes son los más grandes de esta sociedad? Los más necesitados. Y Jesús nos pone un ejemplo, un niño. Es que yo soy un estorbo, quiero que me maten, quiero matarme más bien. No, eres lo más importante. Y si te acogemos, te amamos, entonces nosotros nos convertimos en grandes. Y las calles estarán llenas de niños y niñas jugando. De niños y niñas jugando. Nuestras calles están llenas de coches, pero no de niños. De perros, pero no de niños. ¿Cómo es posible? Es una sociedad, ya sabéis, ¿verdad? Las últimas estadísticas, hay más perros que niños. Es tremendo. Es así. Porque estamos vacíos, nos hemos vaciado de Dios. Donde no está Dios, no hay vida. No se engendra vida. Pues dice esto Zacarías, que esto dice el Señor de los ejércitos, lo dice Dios. Y si al resto de este pueblo le parece imposible que suceda esto en aquellos días, ¿será también imposible para mí? Daros cuenta, Zacarías dice casi lo mismo, ¿verdad?, que dirá el arcángel Gabriel a María. Nada es imposible, Dios todo lo puede, nada es imposible para Dios. Y así nos enseña que la esperanza rompe todas nuestras barreras de imposibilidades. ¿Dónde está hoy nuestra esperanza? Solo tenemos este día, hermanos. ¿Dónde está nuestra esperanza? Si está en nuestras fuerzas, mal asunto. Nada más salir de aquí, vayáis a trabajar, o vayáis a casa o os hundís, porque siempre va a haber cosas que nos gustan. Si no eres tú, es el que está a tu lado. O algún imprevisto, que Dios lo va a permitir, porque es así esta vida. E inmediatamente dentro de ti sale la imposibilidad. La esperanza nos saca de nuestra limitación, de nuestro espacio, de nuestro tiempo, porque la esperanza está puesta en este crucificado, está en el cielo. Y en el cielo estamos asentados frente a todo lo que pueda venir contrario a decirnos, no puedes. Sí, en Dios puedo y puedo amar. Estoy hablando de amar, estoy hablando de servir, estoy hablando de entregarme, estoy hablando de ser manso y humilde de corazón. La convivencia, la fraternidad, se fundamenta, dice hoy el Evangelio, en dos cosas. Y concluyo. Lo primero, la humildad. Hoy tenemos que poner en nuestro corazón, queridas hermanas, desde nada más levantarnos. No es posible vivir juntos, no es posible estar con el otro, no es posible amarlo, no es posible comprenderlo, no es posible escucharlo sin la humildad. Mirad que la humildad la aprendemos de Jesús, pero ¿por qué la aprendemos de Él? Mirad, porque vosotros y yo no somos Dios. Y el que está ahí crucificado es Dios. Miradlo bien, ¿cómo es posible que Dios se deje matar por mí y no diga nada más que perdónalo? Es que esta es la humildad, dice San Pablo. Se humilló a sí mismo, no solamente se hace hombre, sino que padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no somos Dios. Por más daño que nos hagan, no nos lo van a hacer como Él. Nos ha enseñado el camino de la grandeza. Acoger a un niño. ¿Sabes por qué? Porque el niño es un necesitado. Y cuando vamos creciendo, cuando vamos siendo mayores, cada vez somos más niños, más necesitados. Por eso es el ejemplo que Jesús nos pone. Un niño reclama de nosotros todo el tiempo, todas las energías, corregirle 1000 veces. Son humildes aquellos que están ahora con discapacitados y están todo el día con ellos, y yo los conozco. ¿Qué humildad están teniendo en su corazón? Todos los días atendiéndolos 24 horas. Y crecen en el amor. No podemos convivir, no puede haber fraternidad sin la humildad, porque todos queremos ser grandes. Y Jesús no dice que no seamos grandes, dice cómo hay que buscar la grandeza y dónde está. En ser en los últimos. Y finalmente, para poder vivir, para poder formar una fraternidad, la comunión entre nosotros, voy a usar un término actual, la tolerancia. Pero la tolerancia no quiere decir que cada uno haga lo que quiera. No quiere decir que el pecado no es pecado. No, nos tenemos que convertir. La tolerancia significa que no todos seguimos
el mismo camino respecto a Jesús. ¿En qué sentido? Pues que, como dice hoy, ¿verdad? Hoy San Vicente de Paúl se dedicó a los pobres, pero hay otros que se dedican a los encarcelados. Hay unos que son muy austeros, hay otros que, por el contrario, pues son muy joviales y están con unos y con otros. No todos seguimos el mismo camino, ni estamos a la misma altura en el seguimiento de Cristo, ni estamos en la misma, ¿verdad?, altura de la fe, en la misma intimidad y en la misma entrega. Cada uno estamos a donde estemos. Ahí Cristo nos ama, ahí a todos nos llama la conversión, a todos nos llama la fe, y a que podamos acoger al otro ahí donde se encuentra en el camino de Cristo. Que la humildad y la tolerancia, llenos de esperanza, podamos vivirlos hoy en nuestra vida. Que así sea.